Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, Debo comunicarles que estaba haciendo recién un video que lamentablemente no había apretado el botón play, ¿ya? Así que llevo como 15 minutos hablando a algo que supone que eran ustedes, pero no lo eran, ¿ya? Bueno, ahora sí está grabándose, ¿ya? Quiero, antes de entrar en el fondo de la clase, ¿ya? Quisiera señalarles algunas cosas respecto a cómo se está desarrollando el curso, ya la metodología del curso. En primer lugar, les quería señalar que este video que están viendo ustedes ahora corresponde a la semana anterior, ¿ya? Pero que no lo alcancé a grabar y a subir porque requería un poquito más de preparación y justo nos dio el feriado de 21 de mayo, entonces no lo subí, lo subo hoy, ¿ya? Nos correspondería además tener otra cápsula u otro set, otro grupo de cápsulas que corresponden a esta semana, ¿ya? Que además vamos a complementar con la ayudantía para la prueba. Entonces, la prueba es el viernes y la ayudantía es el miércoles, ¿ya? Ojalá pudiesen llegar con el trabajo, con los textos que entran en la prueba ya leídos el día de la ayudantía y no esperar la ayudantía para empezar a leerlo, ¿ya? En realidad, ustedes no están obligados a hacerlo, pero es mucho más provechoso, tanto para mí, ¿cierto?, como para ustedes que lleguen con los textos leídos o si no leídos en su totalidad, ¿cierto?, menos avanzados en un porcentaje importante. ¿Ya? Eso nos va a servir porque yo les voy a... las ayudantías, ¿cierto? Son más o menos, yo les voy a dar una pincelada general de lo que trata, ¿cierto? De la idea principal de cada uno de los textos, de por qué me interesa que los combinen, ¿cierto? Y que los hagan dialogar y respondo preguntas, ¿cierto? Entonces, si ustedes no se han leído los textos, no van a tener ninguna pregunta. Entonces sería preguntas o comentarios, ¿cierto? No solamente preguntas, no solamente interrogaciones, sino comentarios, ¿cierto? O que ustedes puedan expresarse, ¿ya? Eso me interesa porque me interesa que sea así, porque ahí vamos a ir dándole más sentido a las lecturas. Ya no solamente van a ser los artículos, los libros que corresponde que ustedes lean para la prueba, sino que también van a ser herramientas dentro de lo que es dentro de la formación que este curso les propone, ¿ya? Herramientas que ustedes, eh, digamos, en caso de ser significativos, deberían conservar en sus futuras carreras, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer esta semana, ¿ya? Eh, Se los señalo también el tema de la ayudantía porque no ha habido mucha actividad en los foros, lamentablemente, ¿ya? Así que aprovecho el espacio este para instarlos a ocupar en los foros para comentar, para discutir, debatir, preguntar, sugerir, ¿ah? Corregir cosas, qué sé yo, ¿ya? Bien. Vamos a entrar ahora a los contenidos de esta cápsula. Ojalá que, bueno, no sé si me alcance, si me alargo mucho, quizás la divida en dos, pero lo que me interesa que rescatemos, ¿cierto? O para partir recapitulando del punto que habíamos quedado en la cápsula anterior, cabe señalar, ¿cierto? O mejor dicho, lo importante, ¿cierto? Lo que yo retengo del cierre de la clase anterior es la importancia de los parlamentos, ¿ya? Se recordarán ustedes que habíamos leído una cita de Vicuña Maquena, ¿ya? De la historia de Santiago que la había desempolvado, la había rescatado de las sombras, ¿cierto? Del olvido, el antropólogo Rolf Feste, ¿cierto? Y dentro de las cosas que
transmitía esa cita de Vicuña Maquena con un tono bastante fatalista, propio de su época y propio de el interés que tenía él por instar a los políticos y los militares chilenos a ocupar militarmente la Araucanía y a anexarla territorialmente, ¿ya? Pero si uno se despoja de esa de todo sentimiento y de toda emoción y lee lo que señala Vicuña Maquena, uno dice, bueno, efectivamente esto es cierto, ¿no? En la medida en que existen parlamentos, ¿no? En la medida en que la autoridad colonial se sienta a dialogar, a conversar, a negociar políticamente con una entidad que igualmente que está sentado en la misma mesa, ¿ya? Por lo tanto, tienen en este sentido una condición de paridad, ¿no? Son pares. Eso, sin lugar a dudas, le va a dar fortaleza ontológica, ¿ya? A este pueblo, y es aquello lo que, en el caso de Vicuña Maquena, ¿cierto? Aquello lo que Vicuña Maquena ve como el gran, el nefasto legado de los jesuitas y de Luis de Valdivia, ¿ya? Nosotros que vivimos un siglo y medio después de Vicuña Maquena, podemos decir, eh, fue bastante más nefasto, ¿cierto? Porque el pueblo mapuche no solamente, o el territorio mapuche fue anexado por el Estado chileno, la sociedad mapuche fue conquistada, ¿cierto? Digamos, con toda la resistencia, con todos los ejemplos y las tendencias a la resiliencia, ya fue colonizada, ¿ya? Pero sigue existiendo hoy en día una gran o una inmensa colectividad que se aferra, ¿cierto?, a esta misma identidad que los parlamentos contribuyeron a, a formar, ¿cierto?, a forjar, a fortalecer. Por lo tanto, lo que Vicuña Maquena pensó que se terminaba con la anexión de la Araucanía, no se terminó en absoluto, ¿cierto? Más bien todo lo contrario, se terminó potenciando, ¿ya? Y fortaleciendo como una identidad diferente eh, que sigue estableciendo, sigue planteando, sigue reclamando sus diferencias hasta el día de hoy, ¿ya? Bueno, esto no solamente, yo les hablo de los parlamentos, ya, pero en las primeras clases habíamos hablado de la lengua, ¿cierto? De la lengua como vehículo de una expresión cultural colectiva, ¿ya? Y que de seguro, ¿cierto? La lengua también forma este sustrato, ¿ya?, cultural sobre el cual se apoya el pueblo mapuche a lo largo de los siglos para reivindicar su diferencia y, ¿cierto?, además de los parlamentos, o además del efecto de los parlamentos y de la fuerza de la lengua, también tendríamos que incorporar el territorio soberano, ¿cierto? El territorio políticamente soberano que hasta muy poco tiempo atrás, si uno lo mira en el largo plazo, la Araucanía fue anexada por el Estado chileno, conquistada y anexada hace relativamente poco tiempo atrás, ya hace pocas generaciones atrás que esto viene siendo una realidad. Por lo tanto, también ahí hay otro elemento de apoyo, ¿ya? De más está decir que esta territorialidad soberana era parte de los puntos que se ratificaban en los parlamentos, ¿no? Si ustedes revisan los distintos parlamentos, los parlamentos con las autoridades cívico-militares, ¿ya? Porque también hay parlamentos con las autoridades misionales, ¿cierto? Con las autoridades religiosas, y esos no siempre tienen el mismo carácter, ¿ya? En el siglo XIX también hay parlamentos, o bueno, la palabra parlamento es bien plástica, sirve para distintos tipos, para denominar distintos tipos de reuniones, pero hay parlamentos también por ejemplo, con el cónsul británico y francés en la costa, ¿cierto? En la década de 1830. Un parlamento bien importante desde el punto de vista de la geopolítica interna mapuche, ¿ya? Pero bueno, si ustedes se fijan en lo que son los puntos que normalmente se acuerdan en los parlamentos entre jefaturas mapuches y jefes militares y civiles eh, hispano-chilenos, hispano-coloniales, hispano-criollos, está el tema del territorio, ¿ya? Del
si bien es cierto, el Biobío, el río Biobío como frontera no aparece desde un primer momento, ¿ya? Sí se expresa lo que es la diferencia de territorialidad, ¿ya? Lo que es la existencia de un aquí, ¿eh? Aquí mandan los indios, ¿cierto? Aquí mandan los mapuches y aquí mandan los españoles, ya expresado en esos términos, ¿ya? Qué sé yo. Creo que yo normalmente suelo señalar que ese es uno de los puntos principales de los parlamentos. Está también el permiso que se le pide a los loncos, a los caciques para la circulación de misioneros, ¿no? En los acuerdos para la circulación de comerciantes hay interés tanto mapuche como hispano-criollo de que los comerciantes circulen. El intercambio de cautivos también es otro punto que siempre suele aparecer, ¿ya? Otro punto que también aparece con frecuencia es la sumisión mapuche al monarca español, ¿ya? Esto también es algo que piden mucho los gobernadores, ¿cierto? Los misioneros son insistentes en el tema de impulsar, ¿cierto? O propiciar que los jefes mapuche y por lo tanto toda la sociedad mapuche se someta, se declare como súbditos del monarca español, ¿ya? Y no hay que pensar que aquí hay mucha resistencia de parte de la sociedad mapuche, ¿ya? Hay bastante aceptación a esa tendencia, a esa idea. No, obviamente, como suele ocurrir en una sociedad heterogénea, diversa, ¿ya? Y que no responde a una sola, que en términos de la macropolítica no tiene una estructura unificada, ¿cierto? Estatal. Siempre van a haber expresiones de dirección, o nunca una expresión va a cubrir el 100% de los pareceres, ¿cierto? Del fondo, ¿cierto? De la identidad, de las creencias, de las adscripciones a ideas de parte de su población. ¿Ya? Bueno, me interesa hoy día, ya que veamos lo que es el siglo XVIII, ¿ya? Podríamos habernos saltado directamente al siglo XIX, pero en el siglo XVIII ocurren en el seno de la sociedad mapuche algunas transformaciones que son muy importantes, ¿ya? O muy drásticas como para poder decir que el siglo XVIII, con más o menos modificaciones, es una prolongación del XVII, ¿ya? Por lo pronto, la política de los parlamentos es en el XVIII que se afianza, ya que se solidifica, que se convierte en una práctica común, ya en la cual es de interés mapuche y es de interés huinca también celebrar periódicamente estas reuniones. Ya vamos a ir dando razones del por qué, ¿ya? Entonces, como propuesta, tampoco, como este no es un curso del siglo XVIII, vamos a hacer un repaso general sobre lo que fue el XVIII y lo vamos a llevar a cabo de forma sintética. Vamos a hacer una especie de síntesis de algunos eventos, ya una síntesis analítica de algunos eventos principales, ¿ya? El eh, el primer evento o el primer sustrato que me parece importante, no lo vamos a trabajar en esta clase porque lo vamos a dejar para una clase especial, ¿ya? O para una cápsula especial que tiene que ver con lo que hace un tiempo atrás se llamaba la araucanización de las pampas, ¿ya? O la expansión mapuche hacia las pampas argentinas, ¿ya? Pero bueno, ahí habían diversos reparos, ¿ya? A tratarlo como o a expresarlo de esa manera, ¿ya? Porque, bueno, en primer lugar, las pampas en el siglo XVIII, ¿ya? No son argentinas, ¿no? Ni siquiera son hispano-coloniales, ¿ya? Sino que ahí vive una diversidad de poblaciones, algunos las denominan pampas, ¿cierto?
mezclas con poblaciones tehuelche, ¿ya? Hoy en día todas estas denominaciones están en revisión, ya están siendo sometidas a un revisionismo, ¿ya? Bastante crítico, y se empieza a señalar que esas son construcciones del siglo XX, ¿ya? Construcciones o categorías, ¿cierto?, del siglo XX, XIX-XX, que vienen a trabajar en pos de la construcción de una idea de nación argentina, ¿ya? Como un poco quebrar, ¿cierto?, con la diversidad, y también distinguirse de lo que sería el elemento indígena con Chile, ¿ya? Es decir, eso yo creo que lo hablé la semana pasada, ¿cierto? Distinguir que los tehuelches serían los verdaderos indios argentinos, y los mapuches o los araucanos, ¿cierto? Como se dice en la época, serían los indios chilenos, y aquellos que se encuentren en el lado del Puelmapu, ¿cierto? En el lado del oriente de la cordillera serían meros invasores, intrusos, ¿cierto? Que no tienen nada que hacer acá, ¿ya? Pero la realidad, bueno, es distinta. Lo cierto es que existe un cruce cada vez más fuerte de contingentes de normalmente hombres mapuches del Gulumapu, ¿cierto?, de lo que es la Araucanía, ¿ya?, hacia la cordillera, ¿ya? Cruces que a veces eran expediciones, ¿ya?, de ida y vuelta, ¿ya?, o que tenían vuelta, ¿ya?, viajes o malocas, ¿ya?, que se hacían al otro lado de los Andes, pero también empiezan a existir grupos que se establecen al otro lado de la cordillera, ¿ya? Y aquí empezamos a hilar un poquito más fino, porque decimos, bueno, una cosa es estar al otro lado de la cordillera, pero en la zona cordillerana mismo, o pegado a la zona cordillerana, ¿ya?, lo que ocurre con todas las poblaciones pehuenche, ¿ya? Y otra cosa es ya atravesar y surcar la pampa, ¿ya? Y surcar la pampa significa también, bueno, la pampa, ustedes comprenderán, es cosa de ver el mapa de Argentina hoy en día, ¿cierto? La pampa es difícil de habitar, es difícil de habitar, difícil de asentarse, ¿cierto? En un lugar fijo, ¿ya? Entonces, más bien, y en esto me amparo, ¿cierto? Me recubro de los grandes aportes del historiador Julio Besub. eh, Son los caminos, ¿cierto?, los que verdaderamente territorializan la pampa, ¿ya? Entonces, una cosa, claro, como les digo, surcar la pampa, y otra cosa es estar más próximo a la cordillera, ¿ya?, donde también hay caminos, donde también los caminos son factores, disculpen, de territorialización, ¿ya? Pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones de parentesco, están mucho más vinculados con la sociedad del Gulumapu, ¿cierto? A la sociedad mapuche tradicional, ¿ya? Bueno, en fin, esto lo importante para esta, bueno, como les digo, vamos a trabajar esto en una cápsula en particular, pero consideren, ¿cierto?, que la población mapuche se está eh, heterogenizando, ¿no?, mezclando, no necesariamente mestizando, ¿cierto? No necesariamente sí, se está mestizando, ¿no?, pero hay algo más que el mestizaje, ¿cierto?, que es la mezcla, y la conformación de agrupaciones cuyos miembros son de origen diverso. Y eso ocurre mucho en la Pampa en el siglo XVIII y en el XIX. En el XVIII tenemos pocos datos, hay pocas exploraciones, por lo tanto las que hay son bien valiosas, ¿ya? La de Thomas Falkner, ¿cierto?, la de Basilio Villarino, ¿ya? Estas son fuentes Falkner es misionero, ¿cierto? Villarino es un explorador que remonta el Río Negro, y ambos, ¿cierto?, publicaron crónicas, ¿ya? Falkner un libro, Villarino una crónica, y tantas otras, ¿cierto? Tantas otras de la época, de mucha gente que recorrió esos parajes, y ahí dejó testimonio, ¿ya? Y ya para el siglo XIX tenemos muchísima más información, ¿ya? Y no solamente muchísima más información porque bueno, tenemos muchísima más información porque hay mucha más imbricación, ¿cierto? La imbricación es mucho más poderosa entre
las fronteras de Mendoza, de Cuyo en general, ¿cierto? Que ya ha ido avanzando con la creación de los fuertes, ¿cierto? De San Rafael, de Córdoba y de Buenos Aires, ¿ya? Y también desde la zona del Río Negro, con Carmen de Patagones, que es un enclave costero colonial de mediados del siglo XVIII, y también más al sur lo que es la particular colonización de la cuenca del río Chubut, ¿ya? Donde tienen una impronta muy particular los colonos de origen galés, ¿ya? Eh, pero pensando en lo que es la población mapuche que permanece en este lado, o que se involucra en las malocas, ¿cierto? Pero que sigue perteneciendo o viviendo políticamente en este lado, ¿cierto? En la Araucanía, lo importante es que empiezan a existir una muy fuerte empieza a existir un ingreso de productos que es muy masivo, ¿ya? Cuando me refiero a productos, hablo de productos, ¿cierto? Porque es muy variado, ¿cierto? Se habla de la importancia del comercio de la sal, ¿ya? Hay muchos cargamentos de sal que pasan a través de las que se llaman rastrilladas, ¿no? Que son las rutas o los senderos que unen La Pampa con Chile en general, ¿cierto? Con lo que sería desde Uspallata hasta los pasos que van a dar allá al estadio del Reloncaví, ¿cierto? Al seno del Reloncaví, ¿no? Ganado, ¿cierto? Ganado vacuno, ganado equino también, ¿no? A veces más, a veces menos, dependiendo de la cantidad de ganado existente en las pampas, ¿ya? Y también todo tipo de productos que se encuentran o que se extraen de las malocas de la estancia, ¿cierto? O de los puestos fronterizos del Atlántico, ¿ya? Objetos de metal, herramientas, ¿cierto? Eh, cautivos, ¿ya? Cautivas. Y en buena parte, ¿cierto? Todo esto que se extrae de estas malocas va a parar a este lado, a la Araucanía, ¿ya? Entonces eso tiene un impacto importante, ¿ya? Importante desde el punto de vista de la geopolítica, ¿ya? Por ejemplo, la gente que controla, los lofs, ¿cierto? Las comunidades, los caciques, ¿ya? Que ocupan o que están establecidos en los lugares de paso, ¿cierto? En los boquetes cordilleranos o en la salida de los boquetes cordilleranos, tienen una importancia mayor, ¿cierto? Tienen una importancia mayor porque pueden controlar lo que son los flujos, pueden cobrar peaje o pueden organizar lo que son las ferias de intercambio, ¿cierto? Lo que hoy día se llama los trafficking tours, ¿ya? Bueno, si usted domina un paso cordillerano, ¿ya? Y tiene la capacidad de organizar un trafficking tour en su loft, ¿ya? En su espacio, en su territorio, tiene un poder que es económico, ¿cierto? Y también es político, ¿ya? Por eso, por ejemplo, la importancia de lo que es este boquete de Villarrica, ¿ya? Y de ahí otros boquetes que también tienen, u otros puntos, por ejemplo, Pitrufquén, ¿cierto? Pitrufquén, que sería ya la, mm, la vinculación o el nexo, ¿cierto? Pitrufquén, que tiene una pata en las rutas cordilleranas con los valles del Cautín y del Tolten, ¿cierto? Las planicies del Cautín y del Tolten. Entonces ahí hay una importancia geopolítica mayor, ¿cierto? Relativa, entre otras cosas, o debida, ¿cierto? Entre otras cosas, a lo que son los flujos de productos que vienen desde las pampas, ¿ya? Si les interesa este tema, pueden leer en la Andanzas de un alemán en Chile, de Paul Treutler, ¿ya? Que ahí da una interesante descripción de lo que son las ferias en Pitrufquén, ¿ya? Eh, Regentados por el loft de los Payalev, ¿ya? Por el linaje de los Payalev.
Bueno, eso lo vamos a dejar aparte, ¿ya? Vamos a trabajar. No, creo que voy a hacer otra cápsula para, em, para poder entrar de lleno y podamos concentrar precisamente en lo que son los eventos analizados para el siglo XVIII.